Hola, 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 buenas tardes. hola.
Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. ¿Escucha? Sí, doctor. Bárbaro. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Vamos hoy a dar una clase de historia del año 1943 a 1955. Si ustedes pueden ver en la página de la cátedra, ahí escribí un artículo para ustedes con la información de 3 libros, básicamente. Tulio Alperindongui es el libro Democracia de Masas, Historia de los Argentinos, de García Belsunce y Carlos Floria, y Breve Historia de la Argentina, de Luis Alberto Romero, el hijo del famoso historiador José Luis Romero. El corte, que habla del año 1943 a 1958, obedece al programa y no a la idea lógica de la estructura histórica. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, que estoy haciendo esto por el programa y no porque todos esos años tengan alguna unidad. Tal es así que lo voy a presentar en 5 partes. ¿Sí? Una primera parte que tiene que ver con los antecedentes, una segunda parte que es la Revolución Nacionalista, una tercera parte que es el primer gobierno peronista, y una cuarta parte que es el segundo, y una quinta y final que sería la Revolución Libertadora. Bien, vamos a empezar. Hay una frase de Jorge Luis Borges, muy bonita, que dice que nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave. ¿Sí? Es como que el día de nuestra... vamos a tener que esperar a nuestra muerte para saber qué hay después de eso. ¿Sí? Nadie sabe hoy en día, ni podemos tener fe, podemos creer en la ciencia, podemos creer en muchas cosas, pero nadie tiene la certeza de qué es lo que va a suceder después. Como en la Argentina, nadie tuvo la certeza de lo que va a pasar en la década del 40. Porque el periodo histórico que vamos a ver es el surgimiento del peronismo. Bueno, en la historia argentina nadie anticipó ese proceso tan histórico, tan importante, con tanta trascendencia para nuestras vidas. Lo que sí hubo ciertos caminos, ciertos antecedentes, ciertas circunstancias que las vamos a nombrar. Y esta es nuestra primera parte. ¿Sí? Esta es nuestra, entrar en el tema con alusión a los antecedentes históricos que había antes de la llegada del peronismo, que van a producir el peronismo, pero no surgieron durante su inicio, ya estaban. ¿Sí? Y la primera circunstancia que tenemos que enumerar, que ya estaba antes del surgimiento del peronismo, es la crisis del Estado liberal. En el siglo XIX, o fines del siglo XVIII y principios del XIX, se formularon las premisas que establecen los requisitos básicos del Estado liberal, de aquel Estado gendarme, de aquel Estado que practicaba el dejar hacer y dejar pasar, aquel Estado que solo se tenía en cuenta el ordenamiento legal y ninguna actividad más. El siglo XX lo que modifica es que las promesas del liberalismo no se cumplieron, sino todo lo contrario. La riqueza estaba concentrada en pocas manos y la pobreza, y había mucha más gente que era pobre. Por lo tanto, el siglo XX, con sus hechos trascendentes que demuestran la crisis del Estado liberal, que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el crack del 29, la Revolución Rusa,
nos están mostrando que va a haber otros estados que van a competir con el Estado liberal. ¿Y cuáles son esas nuevas formulaciones? Bueno, está la formulación del Estado comunista, está la formulación de los estados fascistas, está la formulación de los gobiernos de Estados Unidos con el keynesianismo, y todos esos estados lo que tienen son mayor atribución, y especialmente en la economía. Y en la Argentina, el Estado comenzó a tomar más facultades a partir de los gobiernos radicales, pese a que algunos no lo reconozcan, pero es así, porque la primera empresa económica que el Estado funda es YPF, y fue en los gobiernos radicales. En los gobiernos radicales también hay una ley que limita el precio de los alquileres. En la década del 30 se crea el Banco Central. En la década del 30, después de la crisis institucional, los gobiernos de facto crean las juntas reguladoras de carne, de cereales y de todos los productos de la tierra para establecer los precios. ¿Qué significa? Que el Estado, antes del surgimiento del peronismo, ya metía mano en la economía, ya tenía más funciones, ya era un Estado más grande que el Estado liberal que nuestros próceres en 1810 pensaron, o Mitre pensó. ¿Sí? Esa es la primera circunstancia, que antes del surgimiento ya estaba. La otra circunstancia es que antes del peronismo ya había una incipiente industrialización. ¿Y a qué se debió eso? A que la Segunda Guerra Mundial ocupó a los países en la confrontación y no pudieron vendernos nuestros productos, ¿sí? Obviamente porque había una guerra. Y esos productos fueron lentamente suplantados por la industria local. Una camisa que antes se compraba en Inglaterra, ahora se hacía en el Gran Buenos Aires. Esta pequeña industria liviana comienza a partir antes de la Segunda Guerra y se incrementa con la Segunda Guerra, como una sustitución de importación. Otra tercera circunstancia que ya existía es que la migración, dice Gino Germani, que estudia el tema, la migración de los europeos a la Argentina había cesado porque encontraban, primero, más oportunidades en otros lados, pero además por la guerra. Entonces esta industria que requería mano de obra ya no la toma de los extranjeros, sino que la toma de las provincias. Pero esta mano de obra que viene es muy distinta, ¿sí? No es una mano de obra profesionalizada y tiene rasgos culturales también muy distintos a los europeos. Entonces, estas dos cuestiones le van a generar una cuarta circunstancia, que es que estos nuevos obreros, estos nuevos migrantes que llegan y que se asientan en el conurbano y que generan un nuevo territorio, son a la vez discriminados y abusados económicamente. Primero, porque vienen con una pobreza ancestral sin ningún tipo de profesionalismo. Entonces, en toda industria que llegan, los sueldos que le pagan son menores que a los antiguos obreros, ya especializados y que venían de Europa. Pero esta discriminación no solo es por parte del empleador, sino es por parte de los mismos obreros, antiguos obreros y sindicatos. Cuando estos sindicatos, ¿sí?, que estaban ya hace tiempo asentados en Argentina, que tenían inmigración europea o hijos de esa inmigración europea, vieron llegar a esta gente nueva, como el mismo peronismo lo ha definido, los descamisados, ¿sí?, a estos descamisados que eran racialmente, vamos a decir una definición antigua, racialmente distintos, ¿sí?, y culturalmente distintos, no los dejaban incorporar a los sindicatos, ni querían estar cerca de ellos. Así que esta discriminación que sufrieron estas personas, que vinieron con una pobreza ancestral y que se asentaron en lugares inhóspitos, como el conurbano,
sin ningún tipo de derecho y siendo abusados, a la vez eran discriminados. ¿Sí? Esta situación fue vista por una persona que había viajado a Europa y había visto el fascismo de cerca y la industrialización. Esta visión de la Argentina fue vista por Perón. Perón daba una materia en la Academia Militar que se llamaba Estrategia Militar. Perón vio en esto, ¿sí?, su futuro ejército. Perón vio en esto al destino que tenía que estar unido. Este subproletariado, vamos a ver cómo Perón, cuando llega al poder, comienza a incorporarlo, ¿sí?, al beneficio de la modernidad y a los beneficios del derecho y la ley, cosa que nadie había hecho. Sí, pero ya me estoy adelantando. Acá están las circunstancias que uno debe tener presente antes de ingresar en el tema. ¿Sí? ¿Sí? Todavía no ingresamos en el peronismo, simplemente estamos ingresando a cómo aparece Perón en escena. Y aparece Perón en escena por la segunda etapa que vamos a ver, que es la revolución nacionalista. La revolución nacionalista de 1943. Acá es donde comienza nuestro tema. En la década del 30, el golpe del 30, comenzó una época de crisis institucional argentina que le puso fin a la democracia y puso en jaque a la República, estableciendo una serie de gobiernos que se elegían a través del fraude laboral, el fraude electoral. ¿Sí? En ese hecho hubo un general, que era el general Justo, el que comandó todo este fraude y fue electo presidente. Por lo tanto, se transformó y llegó a esa presidencia con un partido conformado por hombres de varios partidos, que es la Concordancia. Cuando terminó su mandato, él quería regresar, pero tenía que esperar un periodo, y eligió como sucesor a un hombre bastante débil, ¿sí?, que no le permitiera crecer, que no tuviera la oportunidad de crecer y que le permitiera justo volver. Y que fue Ortiz. Ortiz y Castillo fue la fórmula que la Concordancia eligió para continuarlo al presidente Justo. El radicalismo en ese momento tenía el otro hombre fuerte de la época, que era Alvear, que había elegido no participar en estas elecciones fraudulentas, se había abstenido. Entonces, en 1942, en la década del 40, tenemos tres hombres sobresalientes. El presidente, que es Ortiz. Justo, que había dejado la presidencia y que quería volver. Y Alvear, que se abstenía, pero quería mejorar el sistema y quería participar. Estos tres hombres, en 1942, fallecen. Los tres en pocos meses y muy seguido. Es como si hoy, de un día para otro, no tuviéramos a Fernández, a Cristina ni a Macri. Sería realmente una gran crisis. En ese momento asume el vicepresidente, que como le quedaba poco tiempo, señala que su sucesor va a ser Patrón Costas, un político de las provincias del norte, muy poderoso y muy vinculado a los Estados Unidos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en este momento se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial había enfrentado a dos bloques. Los aliados, el eje, por un lado Alemania, Japón, Italia, y los aliados que fueron Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y después se pasó a Rusia. La guerra ya estaba resuelta, estaba ya a favor de los aliados. Pero Argentina había tomado una política de neutralidad. Pero esta política de neutralidad era una política oficial. Internamente, con los militares que tenían una tradición de educación prusiana, estábamos de parte de los aliados. Además, hacíamos negocios secretos con ellos y le damos ingreso a los jerarcas nazis al territorio. Estados Unidos
decía que llevábamos una política de la torpeza, porque la guerra ya se estaba definiendo y teníamos que tomar una definición. Y Patrón Costas toma esa bandera y dice, yo cuando asuma voy a romper relaciones con el eje y le voy a declarar la guerra a Alemania. No terminó de decir eso, que se reúne un grupo de oficiales, Perón, Ramírez, Rawson, Farrell, ¿sí? Y producen el golpe de Estado de 1953. Es decir, el golpe de Estado de 1953 fue porque el sucesor de Castillo, que seguramente iba a ser presidente, dijo públicamente que se iba a poner de parte de los aliados. Y el ejército argentino no quería eso. ¿Sí? No quería eso. Primero por su tradición ideológica y segundo se sentía muy cómodo con la neutralidad. Es ahí que asume en esta revolución por 2 días un general de mucho prestigio. Cintia Sallazo levantó o levantaron la mano. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿Muy bien? Sí, perdón, profe, Sallago. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Si no recuerdo mal, el golpe fue en el 43, no en el 53. Perdón, ¿dije 53? Sí, por eso, me estaba equivoqué. justo por anotar y es 43, Sí, 4 de junio digo del 53. 43. Perfecto, chicos, muchas gracias. Es en el 43, no es en el 53. Cuando vean que me equivoco así, llámenme y díganme y corríjanme porque estoy haciendo las cosas mal. Entonces, en el 43 estalla este golpe que tiene el objetivo de no irse a la neutralidad. Y queda por 2 días el general Rawson. El general Rawson tenía mucho consenso en la sociedad, especialmente con los radicales, y por eso lo llevaron. Lo dejaron 2 días, lo renunciaron y asumió el verdadero jefe, Ramírez. Pero Ramírez va a sufrir en carne propia la presión de los Estados Unidos. Le dicen ¿sí? que Estados Unidos lo amenaza con hacer un bloqueo económico a la Argentina y además va a denunciar públicamente un negociado con las armas junto con Alemania. Por lo cual, Ramírez, ante eso, rompe relaciones con Alemania. No terminó de romper relaciones, que ya hay un golpe dentro del golpe. Lo sacan a Ramírez y lo ingresan a Farrell. Farrell era el jefe de Perón. Perón ya tenía un departamento de trabajo cuando estaba Ramírez, que lo convirtió en secretaría. Cuando llega Farrell al poder, en el 44, lo nombra ministro de guerra y luego lo va a nombrar vicepresidente, secretario de trabajo, ministro de guerra, vicepresidente. No se es decir, todos los recursos, todo el dinero, y como dijo un diario, Perón, el poder detrás del trono. ¿Sí? Perón comienza a tener primero, crea los tribunales de trabajo y desarrolla una legislación por decreto y favorece la creación de sindicatos para obreros no especializados como la Unión Democrática. Con esa cantidad de recursos, le da poder a todas las Fuerzas Armadas y dinero. Por primera vez con Perón hay una clase de hombres, de varones, que hace la colimba en forma completa. Es decir, imagínense si el 1.000 soldados incorporándose al ejército, a la marina y a la aviación. ¿Qué significaba eso? Uniformes, armas, comida. Son dinero que tienen que ir para esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, no solo los sindicalistas comenzaron a estar contentos con Perón, comenzaron a estar muy felices todas las Fuerzas Armadas, también la Iglesia. En eso Perón tiene la suerte, bueno, la suerte no, el destino, vamos a llamarlo, de concurrir a unas fiestas que se hacían para recaudar fondos por el terremoto de San Juan y conoce a Eva Duarte. Esta mujer, de un poco más de 30 años, con no muchos estudios, hija ilegítima, nacida en la provincia de Buenos Aires, actriz con mala fama,
se va a transformar en el líder más importante o uno de los líderes más importantes que tuvo el siglo XX de la Argentina. No por casualidad, sino porque tenía, primero, condiciones naturales. Al igual que tenía Perón las condiciones naturales. Primero, vamos a ver que el peronismo va a ser una moneda de dos caras. ¿Sí? Tanto el peronismo, Perón y Eva, siempre hay que mirarlo como si fuese una moneda. ¿Por qué? Y ya me voy anticipando un poquitito. ¿Cuál es el valor histórico del peronismo? Es que el peronismo lo que hace es que toma ese subproletariado hundido en la pobreza, en la miseria, y lo ingresa a los beneficios de la modernidad. Lo ingresa a la legalidad. Lo ingresa a la historia que nunca lo había considerado. ¿Sí? Ese es el valor indudable que tiene el peronismo, Perón y Eva. ¿Sí? Sin eso hoy es indiscutible, porque ¿cómo es que hoy tenemos peronismo? Y por la tarea hecha en ese momento. El peronismo, junto con Perón y Eva, desde aquí comienza un proceso de inclusión que históricamente no se había visto, contra un sector totalmente desclasado, discriminado, olvidado, y que nadie había puesto la mirada ni para referirse aún en forma piadosa. Bueno, Perón, el peronismo y Eva lo rescatan. La otra cara de la moneda que uno tiene que tener es que la forma en que lo hacen va a ser muy, muy personalista, bastante autoritaria y además con un interés muy mezquino, que es la de conservar el poder, aún rompiendo todas las reglas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver cuando analicemos el peronismo, Perón o Eva. Ahora estamos en Eva. Eva y Perón se conocen y los dos descubren que tienen un talento individual. Ustedes pueden mirar esa época o imaginarla y pueden adivinar cuál era el medio masivo para llegar a la gente. ¿Cuál era el medio masivo para llegar a la gente? El diario, ¿sí? Ustedes están de acuerdo conmigo que es el diario. Bien, pero para llegar a los iletrados, ¿era el diario? No, la radio, la radio. Por eso escuchamos a nuestros abuelos que dicen, yo escuchaba la radio novela por Tanto, por Rivadavia, por distintas emisoras. Perón y Eva son unos animales de radio los dos. Sus discursos, en comparación a los que se daban en ese momento, sus voces son voces jóvenes, modernas, fuertes, y esa fortaleza se transmitió. ¿Sí? Y esa fortaleza se transmitió. Tal es así que cuando termina la guerra, la oposición veía que este hombre, ignorado, por desconocido, y esta mujer, se estaban llevando gran parte del electorado. Entonces, cuando termina la guerra, los partidos políticos hacen una gran marcha, que es rescatada por Félix Luna en su libro El 45, dice, la primera marcha multitudinaria, que le piden al poder militar elecciones y Perón fuera de la escena. Dos cosas piden. Quieren que se convoque a elecciones y sacarlo a este personaje. Bueno, los militares que veían que el destino de Alemania estaba ahí. Alemania terminaba en breves días y ellos terminaban con Alemania. Digamos que su gobierno y Alemania iban a estar emparentados y no querían esa idea. Entonces ofrecieron la renuncia de Perón. No solo la renuncia, lo tomaron, lo detuvieron, le sacaron todos los cargos y lo detuvieron. Y lo llevaron a la isla Martín García. A partir de ahí
comienza el famoso Día de la Lealtad. El 17 de octubre, ¿sí? Un gran levantamiento popular, una gran marcha popular hacia la Plaza de Mayo, encabezados también por EVA, por gremialistas, por mercantes, por una serie de personajes que lo encausan a eso, pero lo llevan a la Plaza de Mayo a estas personas que nunca habían ido, desde el conurbano, pidiendo por la libertad. Tuvieron que liberarlo y dejar que haga un discurso. Y a partir de ahí Perón crea el Partido Laborista, que se va a enfrentar no a uno, a toda la oposición junta en un solo partido, la Unión Democrática. La Unión Democrática está conformado por el Partido Radical, por el Partido Socialista, por el Partido Conservador, por el Partido Comunista y todos los partidos menos. La fórmula fue Perón-Quijano contra Tamborín y Mosca, y además tenían el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Sería interesante, pero no me puedo explayar, la utilización de los discursos de la radio de ese momento, que ustedes lo habrán sentido alguna vez, cómo Perón sintetizó la idea de lo que él quería. Alpargatas sí, libros no. Mate sí, whisky no. Como que había una idea de nacional contra un poder que era o elitista o era extranjero. ¿Sí? Y se ganan las elecciones. Las elecciones de 1946 llevan a Perón por primera vez al gobierno. Y ahí tenemos el peronismo. ¿Sí? Y tengan presente, y ahí tenemos la tercera etapa, el primer gobierno peronista del 46 al 52. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es el peronismo? Bueno, recuerden lo que dije hace un momento, que el peronismo, Perón y Eva, se debe mirar como si fuese una moneda. Una cara es lo más trascendente para nosotros, es que incorporó a un sector de la sociedad que estaba fuera de ella, que lo incluyó, que le dio legislación, le dio protección y le dio distribución de la riqueza. Bueno, eso no es poco en la historia argentina. Se impuso un plan con el ministro Miranda, que era el ministro de Economía, que era el plan quinquenal, un plan de 5 años con unos españoles. El plan quinquenal era la idea de transferir los ingresos del agro hacia el sector industrial, promocionar la industria nacional para sustituir importaciones, crear infraestructura, crear empleo, lograr un salario alto y que esos salarios tuvieran un consumo. Bueno, y de esa forma bajar la inflación que ya estaba empezando a ser un problema. Mientras el Estado tuvo dinero, ese proyecto llevó adelante. Pero lo critican porque ese proyecto no fue un plan estructurado, sino que fue una idea de Miranda que distribuyó créditos en forma discrecional y arbitraria. No creó una infraestructura, sino que favoreció algunas industrias livianas sin ningún tipo de racionalidad. Tuvo éxito con una cosa que fue indudable: bajó la inflación de 2 dígitos a 1, ¿sí? Por la confianza que había. Bueno, y esas personas con derechos, con salarios, empezaron a consumir. Lo que sí tenemos es una nueva legislación. Perón ya había creado los tribunales de trabajo en el año 43. No me voy a confundir con la década del 50 de vuelta. Y ahora estaba convirtiendo en leyes algunos decretos que hizo en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones, el sueldo mínimo vital y móvil. Y Eva Duarte de Perón, que ahora ya es esposa, antes era su amante y ahora antes de asumir se casa, tiene una fundación que lleva su nombre. Es decir, Perón creó una fundación con recursos del Estado, con el nombre de su esposa, ¿sí? Para distribuir cierta cantidad de bienes. Estaba perfecto la distribución de los bienes, pero lo estaba haciendo de una forma parainstitucional, ¿sí? De manera casi personal y autoritaria, ¿sí? Sin ningún tipo, es decir, le damos a aquellos que son nuestros amigos. Al enemigo va a decir en un futuro mi justicia. Bueno,
esto, que es a la vez un gran acto, también es un gran acto arbitrario, ¿sí? Por parte de Perón, de Baduarte y del peronismo. Pero el peronismo ya había empezado a desarrollarse de esa forma, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora, que el peronismo, a la vez, es decir, el peronismo quiso ser un partido orgánico. Empezaron a formarse grupos militares, eclesiásticos, gremialistas, que son los que apoyaban, y Perón los destruyó a todos esos grupos. Y se impuso él como líder y comunicación en forma directa con cada persona. No había una institución, había un movimiento. Y un movimiento tan heterogéneo que su ideología era bastante difusa, que la daba el líder, que era Perón. ¿Sí? Esto se sumó a que el peronismo fue un partido, de cierta forma, o un movimiento que buscó siempre permanecer en el poder como el objetivo último. Todos sus actos van a estar dirigidos en ese sentido. Y no importa las reglas que haya que romper. Si se tienen que romper, se han de romper. Y lo transforma en un partido o movimiento antiliberal. Antiliberal es decir, que no tiene un cuidado sobre las formas democráticas. Tal es así que en el año 48, cuando ve que se va acercando el periodo en que va a finalizar el gobierno de Perón, y Perón debe permanecer porque la reelección existía. La Constitución de 1853, con la reforma del 60, 66 y 98, tenía la reelección, pero había que esperar un periodo, como hizo Roca, como hizo Hipólito Yrigoyen. Y el peronismo en pos de conservar el poder, no especula con eso. ¿Qué hizo? En 1948 saca una ley que declara la necesidad de la reforma de acuerdo al artículo 30. Pero ahí ya tenía un defecto de base. La ley que declara la necesidad de la reforma se debe hacer con el artículo 30. Este artículo 30 establece claramente que se debe tener los 2/3. No dice cómo, pero todas las reformas los antecedentes de las reformas, se hicieron con los 2/3 de las dos cámaras. En cambio, el peronismo declara esta ley con los 2/3 de los presentes. Cuando se hace la convención, ¿sí?, la oposición se presenta y la impugna. Esta convención es nula, porque se hizo con los 2/3 de los presentes y no con los 2/3 de las dos cámaras. Tiene poco efecto, por supuesto. Así que al no tener eco, la oposición se retira. Y la reforma de la Constitución va a salir solamente con el voto oficial, sin la presencia de la oposición. Por lo tanto, en 1949 se establece la reforma, se declara la nueva Constitución, se deja sin efecto la Constitución de 1853 con todas sus modificaciones y se establece una nueva Constitución de acuerdo a los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, teniendo como base la Constitución mexicana. ¿Y qué es lo que tenemos en esta nueva Constitución? ¿Sí? En esta nueva Constitución, el preámbulo queda más o menos de la misma forma. Hay unas palabras, ¿cómo es que dicen? Socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Pero hay unas nuevas palabras en el preámbulo que, como no es orgánico, no tiene mucho efecto. La nueva Constitución, la del 49, tiene dos partes como la anterior. Pero la primera parte tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla sobre la forma de gobierno. El segundo capítulo nos habla sobre las garantías y derechos, que son, digamos, los derechos de primera generación. El tercer capítulo está
con 4 apartados. ¿Sí? Ahí están los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de la familia y los derechos culturales de la sociedad. ¿Sí? Ese tercer capítulo es el gran logro del peronismo. Y el cuarto también, el cuarto capítulo, ¿sí?, de esta primera parte, establece la función social de la propiedad privada. Es decir, ya cambia ideológicamente el sentido de la Constitución. Y además dice que el suelo y el subsuelo son nacionales, al igual que los transportes públicos. Se pueden llegar a rentar o a dar licencias, pero el transporte público es del Estado. ¿Sí? Esta es la primera parte. Y la segunda parte, que tiene que ver con los poderes, el poder ejecutivo, legislativo, ahí tenemos la reforma en la que estaba interesada el peronismo, que es la modificación de la reelección, que se permitía de manera continua. Y una vez puesta en la calle esta Constitución, que es la Constitución, como dije, de segunda generación, y los derechos sociales, nacieron los nombres para o suceder a Perón o continuar con Perón. Mercante, si se acuerdan que yo nombré a un tal Mercante, que fue el que lo saca de prisión junto con Eva en la movilización del 17 de octubre, osó proponerse como candidato. Bueno, en 24 horas fue expulsado del movimiento y del partido. La CGT propuso a Eva, pero tuvo la oposición de las Fuerzas Armadas y también la salud no la acompañaba. Por lo tanto, Perón eligió su vieja fórmula, Perón-Quijano, y así pasamos al segundo gobierno del Perú, con la nueva Constitución, de la que le hice sintéticamente un detalle, pero en el artículo que les escribí hay un relato más pormenorizado. Hay uno que me levantó una manita. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Matías? Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuando hacen la reforma de 49, también el artículo 14 bis, que es sobre los derechos de los trabajadores, también lo incluyen ahí, ¿no? ¿En la misma reforma o más adelante? No. El 14 bis va a pertenecer a una década posterior, a la década del 50, al 57. Ya lo vamos a ver al final de la clase. Esta es una nueva Constitución que suplanta a la de 1853. Hay una base de esta Constitución que se conserva en la primera parte, en el capítulo 1, capítulo 2. Lo nuevo de esta Constitución es el capítulo 3 y el 4, que son los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la familia y la función social. Y después está en la segunda parte, que también conserva más o menos la misma estructura de la antigua Constitución, pero hay una reelección continua. Esta es la Constitución del 49, es la Constitución peronista. La otra es la Constitución, digamos, vamos a llamarlas como un nombre publicitario, la Constitución gorila, vamos a decirle, pero no es así, no es así. La Constitución de los que lucharon contra la Constitución de la libertad, ¿sí? Charlie levantó la mano, a ver, Carlos. ¿Cómo le va, profesor? No, el tema es así, del artículo donde pusieron eso, perdón, la conquista que Perón ofreció a la gente y todo lo que hizo. Después, pues, esa constitución se anuló después con la Revolución Libertadora, ¿sí? Sí. ¿O quedó algo? No. Se anuló y se trató de sintetizar en lo que Matías me dijo en el artículo 14 bis. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Ahora vamos al segundo gobierno, peronista, que es muy interesante, porque el segundo gobierno del peronismo comienza con malas noticias, con muy malas noticias. ¿Sí? Hay 3 malas noticias inmediatas que producen una gran negatividad en la imagen de ese gobierno. Primero, la muerte de Eva. Es decir, Eva se había transformado en aquella persona que unía su proletariado marginado,
que se estaba incorporando, con el gobierno. Era un puente de unión entre esas dos cosas, no era poca cosa, ¿sí? Eva Duarte llegó a tener una magnitud, y detallo, se trataba de una mujer en la década del 40, con un poco de más de 30 años, hija legítima, sin estudios, ¿sí? Actriz de mala fama. Con toda esa negatividad, ¿sí? Hay que reconocerle, es decir, los historiadores, aún los más críticos, le reconocen esa valentía que tuvo en el final de su vida. En el final de su vida, ella encaró ese último tramo con mucho coraje, ¿sí? Hablando para la posteridad, ¿sí? Y uno lo puede ver en sus discursos, que son más allá, aunque el que lo escuche sea pro o en contra, va a notar una calidad pocas veces vista, ¿sí? Una mujer que no tiene estudios, estamos hablando, y una mujer, bueno, realmente a donde llegó tenía condiciones, y esas condiciones eran unas condiciones naturales de un animal político inigualable, ¿sí? Y su muerte dejó un espacio para Perón y el peronismo que no pudieron llenar. Había nacido pobre y el pueblo la veía como igual. No lo leí bien. Entonces, eso por un lado. Llega la noticia de la muerte de Eva, que es un balde de agua fría, y aparece su hermano Juan Duarte en un hecho de escandaloso de mujeres, de champán y de corrupción. Y para colmo, lo encuentran y el parte oficial dice que se suicidó dejando una nota, donde dice perdón por todos. Realmente nadie creía eso. Nadie creía eso. Alguien, la mayoría de la opinión pública pensaba que alguien lo había matado. Como dijo hace poco tiempo una persona, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, decía. Realmente, este hecho era un escándalo. Y la tercera más noticia es que se lo vinculó, después de la muerte de Perón, del escándalo, de la muerte de Eva, del escándalo de su hermano, Perón aparece en otro affair con estudiantes secundarios. Tampoco se sabe a ciencia cierta si hay mucha verdad sobre esas cosas, pero que lastimaron la imagen del gobierno fue absolutamente certera y la dejaron bastante debilitada. Y tal es así que quisieron, Cintia levantó la mano. A ver, Cintia. Perdón, profesor, hago una consulta y lo hago con todo respeto, por supuesto. ¿Por qué esa necesidad de recalcar todo el tiempo que Evita no tenía estudios y que era hija ilegítima? Porque hace más loable su triunfo. Es decir, no es que llegó a la presidencia siendo una ingeniera, hija de ricos. Llega ahí desde el profundo pozo de miseria. Es decir, llegó hasta ahí realmente como un logro, es decir, para valorar más su imagen. Estamos ante el tamaño de una heroína que pocas veces uno ha visto. No se hace en forma despectiva. Sin embargo, se remarca de forma despectiva en esa época. ¿Cómo? Sin embargo, claro, sí, por supuesto. Las condiciones que usted menciona se usaron de manera despectiva en esa época, en ese contexto. En ese contexto se usaron de manera, y llegaron a publicar en varios paredes, Viva el cáncer. Pero la historia la está rescatando como realmente lo fue. Realmente fue un prócer, ¿sí? Más allá de los gustos ideológicos, trascendental en nuestra historia. Es decir, desconocer a Evita y sus valores ¿de dónde vienen? De allá, de que es hija ilegítima, que sí, su carrera se debe a eso, que no es una doctorada en Harvard,
es una hija de la tierra, ¿sí? Y eso nos da la magnitud de su imagen, nos tiene que dar la magnitud de su imagen, ¿sí? No está corriendo una carrera con un Fórmula 1, está corriendo una carrera con un Fiat 600, ¿sí? Y haber ganado esa carrera la hace todavía más digna de todas estas cosas. Por eso decimos que Perón sufrió mucho su pérdida, ¿sí? Y más con los escándalos que siguieron después. Sigo. Sí. Más o menos que quedó, Cintia. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Gracias. ¿Sí? Gracias. Entonces, tenemos al gobierno de Perón herido por estas pérdidas, por estas malas noticias. Y Perón quiere refundar el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal, acá vamos a notar que Europa está saliendo a través del plan Marshall, así que no nos necesitaba comprar tanta comida. No teníamos dinero para esa segunda etapa del plan quinquenal, ¿sí? Queríamos ahora introducir el desarrollo de la industria pesada. No pudimos lograrlo por la falta de inversiones, por la falta de dinero que el Estado había ya agotado todas sus posibilidades. Y además, el éxito que tuvo con la inflación en el primer gobierno, ahora la inflación la va a utilizar como un método para mantener los salarios altos, ¿sí? Y esta idea de mantener los salarios altos con la inflación le va a jugar un rol muy importante y va a provocar y va a ser uno de los factores que van a provocar su caída, porque la oposición va a empezar a jugar a esa crisis económica. La oposición y el peronismo ya se empiezan a enfrentar de una forma sin medias tintas. Todo lo que va a hacer Perón va a ser tomado en su contra. Por ejemplo, para lograr el autoabastecimiento hace un acuerdo con la Standard Oil y la oposición denuncia ese acuerdo como una entrega de los recursos naturales hacia el extranjero, ¿sí? Siendo que la oposición en un momento, Frondizi, va a traer ese mismo acuerdo. Perón a la vez ve que se está quedando con poco aliento, ve el final bastante cerca y aún acelera ese autoritarismo, ¿sí? Porque fíjense, empezó una serie de escalada de la violencia y del autoritarismo pocas veces visto. Por ejemplo, se cerró el diario socialista de La Vanguardia, se lo cerró por ruidos molestos. Podía haber hecho ruido, pero se lo cerraron. El diario La Prensa fue expropiado y encima se entregó el edificio a la CGT. Digamos, no solo te cerraban, sino que te escupían en la cara. Digamos, el peronismo de esa época tenía esa virtud. Es decir, acalló a la oposición cerrándole uno de los diarios más importantes. Y además impulsa la fundación de otro diario para que apoye las obras oficiales. ¿Y saben qué diario era? Ironía del destino, ¿no? Es el diario Clarín. El diario Clarín surge en esta época para favorecer las obras que hacía el peronismo, como un diario oficialista. Después se producen el cierre de ciertos partidos, se produce el incendio de la catedral, del Jockey Club, de la biblioteca socialista, del partido socialista. Se encarcelan a los políticos más notables de la oposición, a gran cantidad de civiles. Los discursos de Perón en esos momentos son un gran desacierto, siendo que Perón es un político extraordinario, inteligentemente pocas veces visto, ha dicho frases tan bestiales como: donde caiga uno de los nuestros van a caer 5 de los de ellos, al enemigo ni justicia, una cosa donde no era digno de su inteligencia. A esto se le debe sumar que ya
la economía no tenía respuesta. Ya no había ninguna respuesta con la economía, la inflación era muy grande, y la Marina, que era siempre el talón de Aquiles del peronismo, impulsa una serie de levantamientos, y en septiembre del año 1955, el general Lonardi, que tenía un encono personal con Perón, encabeza un movimiento que va a terminar, no en una guerra civil, pero hay actos de violencia muy importantes, el bombardeo de Plaza de Mayo, el bombardeo del puerto de Mar del Plata, y Perón termina yendo a la embajada de Paraguay y yéndose al extranjero. Y asume, ¿sí?, Lonardi, a través de un proceso que se dio en llamar la Revolución Libertadora. Les quiero hacer una chiquitita, transmitirle una idea. Lonardi, cuando era joven, era muy amigo de Perón. Y Perón se encontraba en Chile, ¿sí?, trabajando en la embajada, y le pasan el dato a Perón que por tanto dinero le vendían los pasos secretos que Chile consideraba que tenía que invadir la Argentina en caso de guerra. Entonces Perón dice, bueno, voy a comprar con el dinero de la embajada esta información y se la voy a llevar a mis superiores. Y ese día llega que lo bajan a Perón, lo sacan de la embajada, lo echan. Hay un pase y viene Lonardi en su lugar, y Perón piensa que el que le serruchó el piso fue el propio Lonardi. Y le pasa este dato, dice, a las 10 de la noche, en tal café de la ciudad de Santiago, una persona te va a dar los planos por lo cual Chile tiene pensado invadir la Argentina en caso de guerra, a cambio de tantos pesos, tantos dólares, tanta plata. Bueno, Lonardi va. Ahí está escrito en un libro que Perón llama, ¿sí?, a las autoridades chilenas y le dice, hay un argentino que está esperando una información de un chileno que le va a vender los planos, bla, bla. Van las autoridades y lo encarcelan a Lonardi, ¿sí? Y Lonardi siempre pensó que el dato que lo había pasado era Perón. Lonardi fue preso y de ahí lo trasladaron a Buenos Aires y vio relegados sus ascensos. Ese fue el encono personal que tenía Lonardi. Pero Lonardi, de cierta forma, admiraba al movimiento peronista. No estaba en desacuerdo. Odiaba a Perón, pero no el peronismo. Y la sociedad, en el 55, tuvo esa situación. ¿Cuál fue el primer efecto que causó el peronismo en la sociedad? Fue dividirla. La mitad apoyaba a Perón y la otra mitad lo odiaba, ¿sí? Tal es así como dijo Cintia, es decir, se le decían hija ilegítima como una ofrenda. Y hoy lo rescatamos ser hija ilegítima en ese momento. Era una virtud, ¿sí? Era una virtud. Ser pobre y llegar a donde llegó era una virtud. Y acá se lo tomaba como un insulto. La sociedad estaba ahí. Es así que se fraccionó toda la sociedad. El Partido Radical, y esto lo tienen que tener presente, se fraccionó en Unión Cívica Radical Intransigente, con cierta simpatía con el peronismo, y Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, con un odio muy feroz al peronismo, y la otra era con Frondizi y con Frigerio. El Partido Socialista también se fracturó en Partido Socialista Popular y Partido Socialista Democrático. El Partido Conservador también se fracturó de la misma manera. Es más, el Partido Conservador, con gran apoyo hacia el peronismo, va a ser el que le va a dar el tercer vicepresidente a la Argentina. Después, la Iglesia, los militares se dividieron en azules y en colorados. Azules, aquellos que tenían cierta simpatía con Perón, y colorados, aquellos que odiaban al peronismo. ¿Sí?
la grieta no es de ahora, la grieta la tenemos muy profunda en el año 55. Y Lonardi, cegado por ese odio personal hacia Perón, comete un grave error. ¿Sí? ¿Qué dice cuando asume? Dice, reitera una frase que dijo Urquiza luego de la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1952. Dice, ni vencedores ni vencidos. ¿Qué significaba? Que vamos a respetar las instituciones, los gremios, los sindicatos, los trabajadores, no los vamos a perseguir. A Perón sí, se lo va a sacar al peronismo, se lo va a proscribir, pero en algún momento se lo va a dejar participar. Es más, esa misma política la impuso en su gobierno. Por un lado, puso a un grupo de nacionalistas católicos que tenían una relación con el peronismo, y por otro lado tenía liberales que habían combatido el peronismo. En breve tiempo, los liberales se impusieron y dieron al golpe un autogolpe. ¿Sí? En 1956, a los pocos meses, estando ya Lonardi muy enfermo, le imponen la renuncia y asume un nuevo jefe de Estado, un nuevo jefe de la Revolución Libertadora, que es Aramburu como presidente y Isaac Rojas como vicepresidente, con la consigna de macho casero. ¿Sí? No hay vencedores y hay vencidos, y nosotros somos los vencedores. ¿Sí? La línea macho casero. Y lo primero que vamos a hacer es proscribir al peronismo, es prohibir las actividades sindicales y gremiales, y vamos a prohibir la simbología del peronismo. Y Perón está prohibido, y vamos a combatir y vamos a investigar en la justicia todos los bienes que tienen, a ver si los tiene bien habido. ¿Sí? Esto mueve una reacción por los adeptos a Perón, entre ellos los militares, un grupo que es el general Tanco y el general del Valle, y en 1956 producen un levantamiento. Inmediatamente la Revolución Libertadora declara el estado de guerra, ¿sí? Y temiendo que este fuera uno de los primeros, los manda a fusilar a todos, a un poco más de 30 personas. Los fusila. Inédito en la sociedad argentina del siglo XX. ¿Sí? Que alguien que se haya levantado lo hayan fusilado. Bueno, la revolución los fusila. ¿Sí? Los fusila. Y este hecho está narrado en un libro. Quiero hacer acá un impasse para contarle esto también. Hay un libro que escribió un señor que se llama Rodolfo Walsh, que son los fusilamientos de León Suárez. ¿Sí? Acá me están diciendo, exactamente, son los fusilamientos de León Suárez. El libro se llama Operación Masacre. Está excelentemente bien escrito. Yo no coincido con la imagen que da él, con la ideología posterior de Rodolfo Walsh, pero ese libro es maravilloso, cómo está relatado, y aquel que tenga la oportunidad de hacerlo, léalo, porque realmente se vive, es decir, la ficción, la novela, es una historia de mentira. Es decir, la historia dice la verdad, no la ficción. Acá hay una persona que escribe una ficción para decir la verdad. Este hecho ocurrió de la misma manera en Estados Unidos 10 años después. En la década del 60, un hombre muy importante de la literatura norteamericana, Truman Capote, 10 años después de este libro, escribe un libro parecido, con una historia diferente, pero la misma estructura argumentativa, que es A Sangre Fría, donde con relatos de los sobrevivientes o de los testigos recrea el asesinato de una familia. Bueno, esto que fue la obra cumbre de Estados Unidos, la obra moderna de la literatura de los Estados Unidos, y que inicia un género, un hombre acá 10 años antes ya la había escrito, y es Rodolfo Walsh con este libro. Inmediatamente después de esto, dice, profe, no se olvide del bombardeo de la Plaza de Mayo, hecho político fundamental para que Perón, sí,
ese bombardeo a la Plaza de Mayo, yo lo dije que fue en el 55 junto con el bombardeo que se hizo al puerto de Mar del Plata, para sacarlo a Perón para sacarlo a Perón del poder, ¿sí? Acá estamos en el 56, ¿sí? En el 57, donde esta revolución, la línea Mayo Casero, saca un decreto. Y este decreto es importante, el decreto 3838/57. ¿Qué dice ese decreto? Porque esto es bastante inusual. Ese decreto dice, declara la necesidad de una reforma y llama a elecciones para la convención constituyente que se va a reunir en Santa Fe. ¿Cómo? Un decreto de una revolución declara la necesidad de una reforma constitucional para llamar a elecciones y convocar al pueblo a que vote a sus representantes y que hagan una reforma de la Constitución. Vale recordar que cuando la Revolución Libertadora da el golpe, se anula la Constitución del 49 y entra en vigencia, de hecho, la Constitución de 1853 con la reforma del 60, 66 y 98. Tal es así que la Corte en sus fallos aplica esa Constitución y no la Constitución del 49. El decreto, que acá me piden que lo repita, es el 3838/57. Ese decreto lo analiza Jorge Vanossi, que es un constitucionalista, y nos dice, es un decreto, ¿sí? El Ejecutivo revolucionario asume el poder constituyente. ¿Sí? Y el decreto mismo, dice Vanossi, dice que no estando vigente el Congreso, el Poder Ejecutivo, en vez de una ley, hace un decreto declarando la necesidad de reforma, que es lo mismo que la ley. Y además, dice, la necesidad es obvia. Necesitamos una constitución, no la tenemos. ¿Sí? Hemos anulado la constitución por decreto y no es posible. Es necesario que el pueblo la legitime. Y por lo tanto, se van a elecciones, y esas elecciones después las voy a retomar, porque son muy interesantes esas elecciones para el futuro de la Argentina. Se hacen las elecciones donde se convoca a los constituyentes, y los constituyentes confirman la nulidad de la Constitución del 49, vuelve a la Constitución del 53 con las reformas que tiene en el siglo XIX, y ahí sí se le agrega el artículo 14, que tiene, ustedes lo pueden ver, tres párrafos, donde en el primer párrafo están los derechos del trabajador, en el segundo párrafo están los derechos colectivos, de los sindicatos, de los gremios, está el derecho a huelga, que no tenía la Constitución de Perón, y está en el último los derechos de la familia, de la ancianidad, de los derechos a una vivienda digna, al servicio previsional. ¿Sí? Esos tres partes está dividido el artículo 14. Por lo cual, los constituyentes de ese momento, elegidos a través de un decreto y no por una ley, en un gobierno de facto, modifican la Constitución anulando la del 49 y volviendo a la nueva Constitución, pero con este artículo que según ellos los ingresaba en los derechos de la segunda generación. Y que resumían de esta forma la Constitución del 49 en este solo artículo. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Agotada, es decir, promulgada la Constitución, las elecciones, la revolución se siente agotada en sus logros y convoca elecciones. Ahí vuelvo a las elecciones que les dije que se habían dado en la convención. En esa convención, Perón mandó a votar en blanco. Y adivinen quién ganó. Ganó el voto en blanco. Ganó el voto en blanco. La UCRI, cuyo líder era
Frigerio también, en uno de esos líderes, y Frondizi, toman nota de esto. Y dice, no es posible tener legitimidad en la Argentina. Se pueden ganar las elecciones con este voto en blanco, pero para tener legitimidad para actuar, tenemos que hacer un acuerdo con Perón. Entonces Frondizi manda a Frigerio a España, y Frigerio le promete a Perón que en breve tiempo el peronismo va a volver a la legalidad, que no va a estar proscripto y que va a participar de las elecciones. Entonces Perón ordena, ¿sí?, a sus militantes, a su movimiento, a que voten por el frondicismo. Y en el año 1958, ¿sí?, gana las elecciones Frondizi-Frigerio, con el voto peronista. Aún así, el voto en blanco siguió siendo casi del 10%, un 9, y pico por ciento. Bien, yo les escribí todo esto, en todo lo que le acabo de decir. Me gustaría darles unas preguntas como guías para la lectura de este artículo, de donde se van a sacar las preguntas para los exámenes. En las preguntas que le voy a dar, van a estar las preguntas para el examen. ¿Se entiende? Así que le voy a dictar en breve, ¿sí?, casi 10 preguntas. ¿Me toman nota, por favor? ¿Sí? La primera pregunta, ¿sí?, leer y marcar o subrayar las ideas sobresalientes del artículo. Leer y marcar o subrayar las ideas sobresalientes del artículo. Esa es la pregunta número 1. Dos, sintetice las circunstancias que encontró el peronismo en su origen. Sintetice las circunstancias que encontró el peronismo en su origen. Profe, 3. las ¿Sí? circunstancias que encontró el peronismo en su Origen. Gracias. De nada. 3. Explique los motivos y fundamentos del golpe militar de 1943. Cuatro, exponga las leyes sobresalientes. Exponga las leyes sobresalientes que se dictaron durante el primer gobierno peronista. 5. Profe, ¿puede repetir? Ya ni me acuerdo. Exponga las leyes sobresalientes que se dictaron durante el primer gobierno peronista. ¿Y Laura? Perfecto. 5. Sintetice el proceso de la reforma de 1949 y la estructura de la misma. ¿Esto qué significa? Que me digan brevemente cómo se dictó la Constitución y qué estructura tiene, ¿sí? El capítulo 1, capítulo 2, lo que más o menos sintéticamente y muy mal, de alguna forma un poco resumida, se los dije yo. 6. Explique el primer plan quinquenal. 7. Desarrolle los motivos que llevaron al golpe de 1955.
8. ¿Qué significó la frase? Ni vencedores ni vencidos. Y la línea Mayo Caseros. ¿Qué significó la frase? Ni vencedores ni vencidos y la línea Mayo Caseros. Sintetice el decreto 3838 y la reforma de 1957. Haga un esquema con los conceptos básicos del artículo 14 bis. Haga un esquema con los conceptos básicos del artículo 14 bis. Bueno, hemos visto una visión de tiempo, que tiene que ver con la parte política y legislativa. Yo hice la Facultad de Historia y este proceso se ve desde muchos puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, si uno estuviera en la Facultad de Historia y tuviese que dar clases sobre este periodo, primero pone el acento en el desarrollo social de los movimientos que llevaron al 45, trataría de responder qué significa el año 45, qué significa el peronismo y qué significaría el antiperonismo, ¿sí? Y qué es lo que significó el peronismo históricamente. Hoy estamos en la facultad, y es más, en la Facultad de Historia, sería ignorado todas las leyes y las reformas que le acabo de decir. A lo sumo, harían alguna alusión a la reforma del 49 y nada más, ¿sí? Pero estaría visto desde otro punto de vista. Acá lo vemos, tratamos de ver, leer y marcar y subrayar las ideas sobresalientes del artículo que está en la página de la cátedra, que puse yo en la unidad 21. ¿Sí? Lo que le acabo de decir, lo escribí y lo desarrollé en un artículo, ¿sí? Que se los puse, cuando ustedes vean la unidad 21, ahí van a ver Historia Argentina del 43 al 58. Entonces hemos visto una historia del peronismo que tiene que ver más con los legislativos. Si uno cuenta la historia del peronismo en otra facultad, seguramente lo que le acabo de decir ni se tendría en cuenta, ¿sí? Se tendría en cuenta otras cosas, la demografía, la urbanización, ¿sí? Ponen el acento en distintos puntos. Nosotros tenemos que colocar, como alumnos de Derecho, tenemos que colocar el asunto en lo legislativo, ¿sí? En la idea, ¿cuál es está bien, tenemos que ver la política y tenemos que ver la economía y la sociedad, pero visto, es decir, ¿cuál es la legislación peronista? ¿Cuál es la legislación peronista? ¿Y qué vino después? ¿Sí? Esa es nuestra idea de esta materia y más de esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme? ¿Nadie? Cintia ahí quedó con el tema de Eva, que se sintió representada. Carlos, ahí. Pero Eva, la verdad, antes de decirte, Carlos, Eva, la verdad, es una
piensen que es una chica de más de 30 años. Tienen que leer la historia de Eva y pensar que es una chica de más de 30 años. Yo, con más de 30 años, era un tarado. Y esta tuvo en sus manos el destino de la República. Y un tarado que estudiaba. Y esta no estudió. Y miren, hay que valorarla. Es decir, el pasado se debe valorar con nuestras ideas, desde el presente. Pero también uno debe considerar qué circunstancias tiene esa persona en ese momento. Era una mujer, imagínense lo discriminada que debía ser una mujer en esa época. Golpeada, abandonada, sin estudios, ¿sí? Sin estudios. Y realmente uno la escucha en un discurso y está con una persona de una calidad inigualable. Por eso tiene el lugar que tiene. A ver, le voy a dar el lugar a Carlos, que estaba primero. Después vino, no sé si Matías o Cintia, pero Carlos, ¿qué me querés preguntar? ¿Se me congeló, Carlitos? No, el tema de Eva era mundial, porque... No, estamos acá. La trayectoria mundial que tiene, porque ahora mismo, cómo se fue, como si fue mejorando el tiempo, como la perspectiva o la visión de la gente que la odiaban, la terminaron respetando a Eva Perón. Totalmente. Es una cosa incluso yo calculo que ser una de las líderes, le puedo decir, qué sé yo, Indira Gandhi, algo así, para decir algo, la valorización de Eva Perón en el tiempo, pero por historiadores, por un montón de gente, independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? Y yo, sí, de todos los que están acá, usted lo habrá visto, yo claro, no lo conocí, lo vi a Perón en el 70, cuando volvió, que no viene para esta clase, pero volvió como un león ya herido que se venía a morir, no vamos a ser así, pero había avanzado en el tiempo. Incluso esa famosa frase de Balbín, que leí cuando lo despide el amigo, que esto, que el otro, que Balbín lo combatió. Carlos, incluso me acuerdo que Balbín, cuando fue a ver la casa de Gaspar Campos. Carlos, sí, para no irnos, fíjate que cuando había dicho unas frases realmente que no eran dignas de él, es porque él era un estratega, era un tipo que conocía el poder y decía esas cosas y realmente estaba viendo el final. Es cuando vas perdiendo por goleada y ya no, y el jugador le pega una patada al otro. ¿Sí? Es decir, lo haces porque, pero realmente era un tipo bastante... La actitud digna de irse, porque él podía haber provocado una guerra civil de un tamaño impresionante en el país. Él se fue, yo creo que ese es valorativo de la persona, lo trataron de cobarde, estaban los libros, estaban los diarios, pero se fue, calculo que lo hizo bien. Sí. Carlos, nada más. Gracias, Carlos. Matías. Matías. Bueno, habíamos quedado con Cintia, que preguntaba primero, que bueno, pero ya que me dio la... Bueno, Cintia, dale. Cintia, ¿dónde estás? Acá estoy. Muy buenas tardes, de nuevo. No, es que me sentí representada. Lo que pasa es que yo cursé historia, como usted dice, y le dieron otro enfoque en su momento. Esa cuestión que usted destaca de Eva, donde yo cursé era de manera despectiva, y eso que cursé historia. Mira vos. Donde yo cursé el profesorado de historia, que me recibí, cuando se hablaba del peronismo, particularmente de la figura de Eva, se hablaba como si se hablara, no sé, de la peste bubónica. Por poner una cosa muy exagerada y muy fea. Por eso le pregunté, porque me retrotraje a mis clases de historia argentina, que se hablaba muy mal. Cintia, hiciste bien, porque de esa forma plasmé mejor la idea que yo quiero dar. ¿Sí? ¿Sí? La definía con los conceptos de la época pasada, pero revalorizándola ahora, diciéndole, mire, era una mujer, es decir, no era una persona muy disminuida desde el lugar donde partía, y eso lo hace más grande todavía.
¿sí? Eso uno debe valorarlo mucho más de que hubiese sido una persona con padres en el exterior, con dinero, con estudios, y aún mujer, porque había que ser mujer en esa época. Era bravo. Era muy gracioso, y por gracioso estoy siendo irónica, el trato que le daban cuando yo cursaba la carrera, porque hablaban de Eva, para mí, independientemente de mi postura política, es muy diferente una cosa de la otra, hablaban de Eva como se referían a Isabel directamente. Yo tenía un profesor que la llamaba la prostituta. Bueno, literalmente la llamaba la prostituta. Y de Eva le faltaba decir eso. Y sí, era un gran error todo ese profesor. Pero por eso me llamó la atención, porque digo, ay, no quiero acá vos vas a ver que, aparte de decirlo, está escrito de esa forma, está escrito diciéndole, debemos considerar lo valioso y lo grandioso de su obra, porque no la hace alguien que parte de un lugar diferente, la hace a alguien que parte con -10. Entonces hay que valorar toda esa imagen de ella y la trascendencia que tiene para nuestra historia. Matías, claro. ¿Qué cosa? A ver. Hola, profe. ¿Me escucha? No, yo Sí, tal vez escucho. no era la pregunta, sino sumar, ¿no?, a las causas de la caída de Perón, que tal vez usted hizo omisión, las leyes que sacó en contra de los principios eclesiásticos, ¿no? Como la ley de divorcio, y cuando saca las iglesias de la educación, ¿no? Eso no le gustó mucho a la religión, que en ese momento tenía una fuerza importante, ¿no?, en el pensamiento de las personas, y eso fue una de las causas también que sumó, ¿no?, a la caída de Perón. Matías, me acabas de dar una bofetada impresionante, porque es una bofetada al orgullo que yo tengo acá. Mirá, tengo un apunte, pero mi orgullo me evita no leerlo, ¿no? Y es un punteo para no olvidarme. Y yo sabía que me estaba olvidando algo, pero no sabías qué. Y vos, Matías, culpable de todo esto, me hiciste acordar que había olvidado que la oposición en el 55 se levanta, hace una marcha del Corpus Christi y expresa un fuerte rechazo al peronismo. Y Perón, en esa escalada de violencia, lo que hace es expulsar a los sacerdotes, ¿sí? Le quita la subvención económica a los colegios eclesiásticos. Decreta el divorcio. El divorcio estuvo en Argentina muy poco tiempo antes de ahora. Lo decretó Perón en contra de la Iglesia. Y además legalizó la prostitución. Con esto sumó un enemigo más. Mirá, Matías, la bofetada que me acabas de dar de lo que me había olvidado. Brillante. No, profe, ¿sí? Justo me acordaba, estaba haciendo memoria de las causas. No, lo hiciste a propósito, para hacerme quedar mal. No, disculpe. No, muchísimas gracias. Me había olvidado eso como una de las causas. Cuando les empecé a hablar de la escalada de violencia, que habían quemado el Jockey Club, el Partido Socialista, habían cerrado el diario de los socialistas, que era La Vanguardia, habían expropiado el diario La Prensa y se lo habían dado. Bueno, me faltó esto, la Iglesia, que era una de las tres patas en donde se apoyaba el peronismo, le quita su apoyo por la gran represión que ejerce sobre ella Perón por una marcha que hizo junto con la oposición, que es la marcha de Corpus Christi. Les expulsa a los dos sacerdotes, ¿sí? Les cierra la canilla de los subsidios económicos hacia su colegio. Le decreta el divorcio y le legaliza la prostitución. Realmente la hizo completa. No se quedó con nada. Eso ténganlo presente, Matías, muy bien, porque era un punto que me faltaba, que me faltó, y lo pude rescatar. Porque es una de las preguntas que dice, ¿cuáles son los motivos por los cuales se llegó al golpe del 55? Bueno,
¿sí? La gran oposición que tuvo. Y en esa oposición, la iglesia que estaba de su lado lo abandona. Y lo abandona por toda esta represalia que ejerce el peronismo contra ellos. Más allá de la quema de iglesias que hubo. ¿Sí? Porque lo que duele más, y lo que le debe haber dolido más a la iglesia, es, primero, la quita de los subsidios. Y segundo, en su propia cara, les enrostra el divorcio y la legislación y la regulación de la prostitución. ¿Sí? Perdone, profesor, tengo que retirarme. Chicos, yo también. Los saludo a todos. ¿Alguien tiene una pregunta? Laura, que te veo ahí. ¿Querés preguntarme? Silvia. ¿Nada? Bueno, les mando un cariño grande. Gracias, Matías, porque me salvaste de un gran hoyo. Nos vemos, saludos. Bueno, les mando mi cariño y nos vemos el jueves a la misma hora. Mañana, dijo la profesora, me pidió la profesora Mariel Martín, que tengan a mano la línea de tiempo. ¿Puede ser? También cabe, saludos, profe Cintia, saludos a todos, Silvia, gracias por la clase, profe, saludos, muchísimas gracias a todos. Chicos, gracias por la paciencia. ¿Sí? Chao, Carlitos, chao, Cintia, chao, Laura, chao, Silvia, chao, Pedro. Chao, Pedro, no, me voy a comer. Chao, Los gracias. abandono. Muy buena clase, Gracias, profesor. Cintia, por Gracias. todo. Gracias, Silvia. De Julia, ¿cómo? Bueno, gracias, chicos, les agradezco. Vean ese artículo. Nos vemos.